Estamos de paso y lo sabes. Vivi, disfruta y olvida los males. Disfruta el momento, una rebusca y señales. Las señales se hacen frente a los altares. Hola gente, gracias por venir, bienvenidos a un nuevo vídeo. Juegos gratuitos que tenemos por Steam. Este en concreto se llama Anarchy Evolved Law Prologue. Esto es como si fuera una demo, una pequeña parte del juego, para que luego compréis el juego completo, que me parece que es esto que tenéis aquí. Se supone que luego desbloquean parte del mapa o algo así. Podéis hacerlo en batalla contra otros jugadores o un solo jugador. Vamos a coger la partida que teníamos ya. Esta te deja verano o invierno, pero en verano creo que es para la parte de pago. Cuando la compréis completa es el mismo mapa, veis, se señala una en invierno y otra en verano, pero es así, nos deja solo en invierno, así que no podemos hacer nada. Invierno. La verdad es que de gráficos he echado una partida antes y la verdad que de gráficos está muy bien, es en primera persona todo. En teoría pone que es survival, pero aquí está como orientado más al PvP. Tiene mucho sentido aquí. Hombre, si quieres llevar algo de comida y bebida y tal, por si llegas a... según te lo vas encontrando, por si quieres no morir del tirón y jugar un ratillo más, pero está orientado al PvP. Son tiros a diestro y siniestro. El mapita, ¿veis? Es como si fuera este cacho solo. Prólogo. Y luego se supone que cuando compres el juego completo te dará acceso al resto del mapa, porque por aquí acaba la carretera aquí. Bueno, aquí en estos sitios, o sea que luego se desbloqueará. Hostias, iba a mirar a ver qué es lo de arriba. Vale. Pues se supone que es eso. Está como, no sé, es como si fuera ruso o algo, no lo sé. Tienes que... comida, bebida, mira aquí viene, ¿ves? Os parece bastante comida rápido, no tenéis que andar buscando mucho. Las armas también. La comida es, cogéis la comida y se la ponéis en la boca. Se la bebería. Tienes 30.000, que esto sí que está bien porque puedes comprar armas mejores. Ahora lo vamos a ver. Hay algunas cosas así como vemos bloqueadas y encuentras luego la llave. Mira más. Esto sí que nos viene bien porque estos son las de las AK, me parece, las balas de las AKs que nos van a venir de lujo luego. Unas tijeras que no nos vale. Este es el... a ver, esto es el inventario. Aquí es la mochila, 22%, lo que llevaríamos de ropa, comida, bebida, comida, ¿veis? Nos hace falta comer algo. Y esta sería arma primaria, la puedes elegir con la rueda del ratón. La puedes elegir cambiando. Y la verdad es que, ¿qué es esto? ¿Se puede comer? La comida da vida. O sea, si vais mal de vida, siempre podéis comer y os restauraría un poquito la vida. Hay por ahí un coche de policía que va dando vueltas por el mapa. Que se bajan 4 o 5 policías y te dan pa'l pelo, así que en cuanto lo veamos aparecer, vamos a salir zumbando. Aquí estaría... ya nos están disparando, ¿ves? Que es ese coche amarillo que está ahí. ¡Oh! Me empuja hacia afuera. Entra. Vamos a ver si hay algo por aquí. Hello, tramp. Hostias. Do you have money? ¿Do you have money? Me estoy disparando desde ahí, tú. Voy a cerrar la puerta porque es que no respetan ni la compra. ¿Veis? Aquí te acercas al tío y sería como un comprador. Tienes 30.000.
Nos podemos comprar, por ejemplo, el AK. Y balas para el AK, que son la 5.49, 5.45.39 es esta, vale 6.000 y 6.000. Ya no nos queda para más, no podemos comprar nada más. Este solo vende armas. De esto nada. No sé si comprar el forro polar, ¿no? Temperatura 36, no, está bien. No, no tenemos para nada más. 5.000 mones. ¿Qué quiere decir esto, tú? ¿Puedo comprar? No, no. ¿Veis? Ahora te pondrías, elegirías el otro arma. Y ya está. El AK la verdad es que va muy bien. Mike saltó la gasolina. Se ve, hay más jugadores y se ve que esos ya. Hay más. Suenan los pasos. Do you have money? Tiene que haber alguno más, No te pongas a cargar ahora, cojones. Se pone a cargar ahora. La parte mala, reapareces desde el principio. Tienes que volver a empezar desde el principio. ¿Te marca dónde estaría tu cuerpo? Sí, pero ya pierdes un montón de tiempo teniendo que empezar desde el principio. Pero bueno, tampoco puedes pedirle peras al olmo, macho, es gratis. ¿Qué quieres? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ves? Te marca arriba 146 metros. ¿Dónde estaría tu cuerpo? Lo malo, se pone a cargar cuando le sale de la punta y te deja absolutamente en bragas. Armas aparecen muy pocas. Suena el coche, suena el coche. Suena el coche ahí arriba amarillo, que es el de la policía, el que nos ha matado antes. Vamos a ver si conseguimos llegar al cuerpo. Hemos muerto por aquí, ¿no? 36, 34. ¿Qué es esto, tú? Eso es una granada. ¡Oh, gasolina! Eso nos vino al pelo porque aparecen de vez en cuando coches. Aquí es donde hemos muerto. Todo, lo quiero todo. Principalmente el arma. Principalmente este arma. Esto otra cosa. Con el derecho lo recoges. Otra pega que veo yo es el tema de agacharse. Tienes que tenerlo apretado para que se agache. No se queda agachado de por sí. Tenemos la batería también. Y aquí viene gente, seguro. La furgoneta esa creo que... No puedo coger nada más. Esto no sé qué es. Esos temporizadores. ¿Veis? Si queréis agachado tenéis que tenerlo apretado. Claro, si estás andando, utilizas un montón de... Está full. ¿Cómo saber cuánto tiene?
Chaval, qué susto me han dado. Who are you? Van a aparecer aquí y ya. Come here. Se ha bugueado, se ha bugueado. Sabe, tiene que haber otro, ¿eh? Bring him down. Tengo que tirar algo. Me quiero quedar con esto. Look at both. Look at both. Tengo ya el... Hostia, ha disparado sin querer. Get it. Esto sí me viene bien. ¿No? Suena coche. Tengo que tirar algo esto. Esto no sé qué es, si se come, por amor. No sé si se come, ¿no? Tiene pinta de que no. There he is. Creo que ahora teníamos las dos cosas. Podemos a lo mejor coger la furgoneta esta, tú. Sí, le podemos utilizar esto, ¿no? Tenemos... Fuel, peso 405. ¿Y tenemos la batería? ¿Y cómo se hace para utilizar...? No me deja. Para arrancar el coche. Ahora tengo que poner la mano. No deja, tío. No sé cómo se hace, macho. Pues tengo las dos cosas, ¿eh? Aquí arriba ha parado el coche de la policía, el amarillo. A ver si es que está vacía. Están descargados. Y por eso no se puede utilizar, puede ser. Vamos a ir a la gasolinera a ver si la puedo llenar.
puedo coger esto, tío, pero si tengo huecos aquí. Tienes que llevarlo, arrastrarlo con la mano, Come here. Esta llave sí puede ser para desbloquear. Who are you? Habitaciones que hay muchas cosas. Mierda, quítate, quítate. Está al 100%, ¿eh? Kill him. Están aquí fuera. ¿Solo estabas tú aquí? Come here. No puedo llevar más. Get it. Headshot. Corre. Dinerito. Vienen, que vienen. Si hubiera aquí alguna puerta de las que suelen estar bloqueadas, a lo mejor teníamos suerte. Ahora que hemos encontrado la llave. Mira, hay otra llave, tú. Comer rápido, ¿eh? Look at both. Están ahí fuera ya. De disparo es buenísimo, tío. Que es mejor que el de juegos. Es mejor que la de juegos carísimos, ¿eh? Se siente mejor, se dispara mejor. No sé, me gusta, ¿eh? Me gusta. El tema de disparo. Esto se podrá abrir. Es que no puedo coger ni una bala, tío. Pues esta sí la tengo que llevar, ¿eh? Aunque sea tiro... Esto. Están dando. Una mochila más grande, puede ser. Bueno. No sé dónde la he metido, ¿eh? Esto es, ya veis, es PvP todo el rato. Aquí comida y bebida no te va a hacer mucha falta. Te va a parecer... Mira, te ha tirado al suelo, tío. Pone que es más pequeña.
Mira dónde está disparándome, tío. ¿Lo has visto? Ahí apareció por la ventana. ¡Oh! Con la llave. 3000 pavetes. Y esta... que a lo mejor puedo utilizar. ¡No! ¿Suelto eso? Está lleno, tío. A ver, ¿puedo coger la vereta esta? Sí, tiene 2 balas. Bueno, tiene 80 en teoría. Mira dónde está tú. Mira, 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 mira. El sistema de disparo es que me encanta, Oh, va a pasar la policía. ¿Dónde están todos? La muerte de aquí no puedo dar. ¿Estoy disparándole a alguien? ¿Será otro jugador? Bring him down. ¿Será otro jugador a quien le están disparando? No lo entiendo, Me voy a ir a por el coche del tirón. Porque este cree... me está cayendo en el paracaídas algo. Abajo a la izquierda sale el muñeco y sale con las piernas en roja. Eso es lo que llamamos de vida perdido. Ha caído algo aquí dentro, No sé si es otro jugador o qué es lo que es. Ahora mismo aquí no sé quién está disparando. A los que están en el tejado. Kill him. Bring him Aquí down. no me pueden ver. ¿Qué está disparando? Tío. Bueno. Pues yo creo que para haceros una idea está bien, Le aparece lo malo que le aparece en el principio, como hemos dicho. Pero bueno, es gratis. Como una... no se ve. Vale. Del mapa principal que estará completo, imagino, cuando lo compréis. Y la verdad es que para echar un rato PvP está bastante bien, No se puede pedir más para un juego gratuito. Así que ahí lo vamos a dejar. Gracias por pasaros por el canal como siempre. Nos vemos en el siguiente. Adiós.